vez más a este espacio, tu espacio, Lo que se dice. Estamos transmitiendo a través de Facebook y a través de YouTube, a través de Lo que se dice TV. Y en Facebook, la verdad de lo que se dice. Así que comparte, comenta, dale like al contenido y ahí en la caja de comentarios puedes hacer tus preguntas en vivo para el invitado del día de hoy, que prácticamente no es un invitado. ¿Por qué? Porque el día de hoy tenemos con nosotros a Frainiel, ¿verdad? Henao, que es dirigente de Opción Democrática, que en el día de hoy, Frainiel, viene como a sustituir a nuestra queridísima Virginia Segura, que está atendiendo situaciones del hogar y no pudo estar con nosotros en esta semana. Pero ya estamos aquí. Esto es lo que se dice y espero que tú lo disfrutes. Franiel, ¿cómo estás? Bien, bien. Tú me has metido al medio aquí. Esa es la idea. La idea es que conversemos. Uno viene con una idea y él se la cambia, pero yo soy un tipo valiente, entonces vamos a darle para allá. ¿Tú sabes a quién hay que echarle la culpa, Franiel? No, yo sé. A Virginia Segura. Y a Javier Blanco. Mira, Javier. Ay, Javier. Tú eres el culpable de esto. Me metiste en este lío con este señor. Pero aquí estamos. Javier, mío, ese muchacho. Y queríamos venir a contar un poquito lo que estamos haciendo en Opción Democrática, que es una propuesta nueva que estamos impulsando para darle a la República Dominicana un partido en verdad nuevo y transformador. Qué bueno que por lo menos jóvenes como tú están involucrados en la política, porque es que nuestro país está lleno de políticos fallidos. Porque yo entiendo, desde mi óptica propia, de que la política en nuestro país ya no tiene sentido con los políticos. Por ejemplo, decidimos votar al PLD del gobierno. ¿Por qué? Por malo, por corrupto y por todo lo otro que no está oculto. Porque ahí está medio PLD, ¿sabes? Por magnificar, para ponerle sopita, pues no a la mitad del PLD, pero gran parte de los dirigentes mayoritarios del PLD están bajo investigación. Jean Alain está preso, bajo medida de coerción, pero está preso, está en juicio, se está revelando y se están revelando que hoy me enteré. 12,000 páginas tiene el expediente. Sí. Un expediente de 12,000 páginas, señores, no un expedientico. Es algo enorme. Así es. Entonces, votamos al PLD para salir de él, para venir al PRM, a un gobierno que se puede decir que improvisa mucho. Improvisa, desde mi óptica, improvisa mucho. Sí, improvisa y otras cosas. Y otras cosas más. Sin contar que muchos de ellos también están en investigación de sus funcionarios. El de la lotería, el del 8. Sí, y por eso, mira... Bacarrulla lo están averiguando. Por eso nosotros estamos haciendo esta idea de impulsar Opción Democrática, que es un partido que busca darle una opción alternativa a la gente. Yo creo que, mira, una idea que yo tengo, y puede ser que quienes nos están viendo y nos escuchan, ¿verdad?, puedan compartir conmigo esta idea, y es que si los partidos dominicanos son algo, es que son iguales. Los partidos del sistema, vamos a decir, los partidos hegemónicos hasta ahora de la República Dominicana, o mayoritarios, hasta ahora, comparten una ideología en común. Y para mí, ¿cuál es esa ideología en común? Bueno, que entre uno y otro, su batalla es por sustituirse en la gestión del presupuesto nacional. Y la batalla del PRM, la batalla de la Fuerza del Pueblo, la batalla del PLD, hoy en oposición, es
controlar o gestionar el presupuesto nacional. Y entonces, esa es su batalla, esa es su ideología. Esa es su ideología. Controlar el presupuesto nacional para poner un funcionario en un sitio, poner otro en otro sitio, manejar el presupuesto. Pero no hay una vocación de por qué o para qué manejar ese presupuesto. O sea, vamos a llegar al poder para mejorar la calidad de la educación. Vamos a mejorar o vamos a querer llegar al poder para cambiar el modelo económico que tenemos por un modelo que sea menos excluyente y que sea más inclusivo, que piense más en generar riquezas vinculadas al bienestar colectivo que a generar riquezas para que se agudicen los privilegios y la desigualdad de la República Dominicana. No. Entonces, como no están pensando en nada de eso y lo único que están pensando es en la gestión del presupuesto, en ganar diputados, en ganar alcaldes, en ganar la presidencia de la República para controlar el presupuesto, se dan todos esos vicios y se dan partidos que como son partidos atrápalo todos, ¿verdad? Y ahí vemos los recientes anuncios de figuras del entretenimiento que pasan a la política, pero que van sin ningún programa, sin ningún contenido, que no sea controlar el presupuesto del Estado. Y entonces ahí es lo importante de que la ciudadanía se fije mucho en las ideas y en las propuestas que hacen los políticos y sobre todo los partidos, porque nosotros no hemos acostumbrado a tener partidos que se han convertido en simplemente maquinarias electorales. Y entonces en esa lógica de ser maquinarias electorales han querido sumar todo lo que llega que supuestamente es popular, pero han dejado de ser eso a lo que están llamados los partidos. ¿Y qué es eso a lo que están llamados los partidos? Hacer un espacio donde hombres y mujeres que tienen una idea común de cómo debe ser la economía, de cómo deben gestionarse las relaciones de la sociedad, de cómo debe ser la educación, de cómo debe ser la salud, de cómo debe ser la agricultura, que es un tema que no hablamos en la República Dominicana, no. O de cómo, por ejemplo, debe politizarse el acceso o el acceso a mejores condiciones en el tema de la seguridad social o los seguros médicos, por ejemplo. Y ninguno de esos temas lo hablan o lo politizan los políticos, ¿verdad? O esos políticos en minúscula, que a mí me gusta decirle, porque lo único que se preocupan es por la popularidad, por los ratings, ¿verdad? Por tener control de un presupuesto, pero sin una vocación real hacia dónde ir. Y entonces se rompe esa lógica, ¿verdad? De lo que yo quería decir al principio, de que los partidos sean ese instrumento que están llamados a ser, que es un espacio donde hombres y mujeres que tienen una visión común sobre cómo debe ser la sociedad se juntan, valga la redundancia, para luchar, para difundir esas ideas que tienen sobre la sociedad y para llegar al poder, pero para llegar al poder con una agenda, con ideas claras sobre lo que se quiere hacer. En nuestro país estamos viendo, como decía al principio, vemos cómo los políticos le han fracasado al país. Porque los malos políticos. Sí, los malos políticos. Los malos políticos. O no los políticos. Vamos a decir los partidos. Porque, ¿por qué digo los partidos? Porque en nuestro país, si tú quieres optar por una candidatura, tú necesitas un partido que te apoye. Un partido que te dé la mano. Necesitas. ¿Por qué no cambiar el sistema partidario a un sistema independiente? O sea, que yo, ciudadano civil, digo, me duele mi gente. Por ejemplo, en Santo Domingo Este, me interesa resolver la situación de mi municipio. ¿Por qué no recibo el mismo apoyo como ciudadano si voy independiente, por ejemplo, a la alcaldía? Mira, yo creo que porque son dos cosas. Yo creo que la forma en que han actuado los dirigentes políticos que han, digamos, dominado la escena política de la República Dominicana en los últimos 40, 50 años,
las organizaciones políticas que han dominado la escena política en los últimos 40, 50 años, han contribuido mucho en la forma en que actúan, que son poco transparentes, poco democráticos, digamos, para ser gentiles con ellos. Han contribuido a profundizar una imagen o una percepción que tiene la gente sobre la inutilidad de las organizaciones políticas. Y yo creo que eso está muy alejado de la realidad. Yo creo que los partidos son necesarios, es lo primero. Yo creo que los partidos como instrumentos... Pero los partidos nos han fallado. Pero déjame decirte. Los partidos como instrumentos de la democracia, porque cuando no hay partidos no hay democracia, o por lo menos cuando no hay organizaciones que permitan que la gente se organice en el marco de lo que nos permite la Constitución de la República y lo que nos permiten las leyes para expresar sus ideas, no hay democracia. Yo sí creo que la República Dominicana necesita hacer reformas que no solo van de cambiar los marcos legales, sino también de cambiar la cultura política y de cambiar la forma en la que hacemos las cosas, en los cuales puedan nacer organizaciones políticas, y valga la cuña, como Acción Democrática, que plantean otras lógicas de cómo debe ser esa cultura política, para poder desprendernos de toda esa mala prensa, digamos, para ponerlo de una forma, que tiene decir que se es político o decir que se pertenece a una organización política. Y eso solamente se va a poder reducir en la medida en que uno presente a la ciudadanía prácticas y formas, ejemplos. Por ejemplo, ¿qué hace Acción Democrática? Que algo que yo le diría, y hasta que debería estar en las leyes y que lo hagan todos los partidos políticos. Acción Democrática publica en sus redes sociales todos los meses los ingresos y gastos que recibe. Y lo publica y decimos, mira, nosotros recibimos tanto y lo hemos gastado de tal manera. Ese tipo de transparencia y de ejemplo es lo que necesita la ciudadanía para volver a creer en las organizaciones políticas. Sobre lo de las candidaturas independientes, yo no puedo estar más de acuerdo contigo sobre eso. Yo creo que a la par que se permite y que tenemos organizaciones políticas que presentan candidatos, se debe dar un espacio en la legislación para que la ciudadanía por sí sola pueda, en la medida en lo que lo necesite, presentar candidaturas. La ley lo establece, o sea, la ley de partidos políticos y la ley de régimen electoral establece la figura de candidaturas independientes. Que hay dificultad porque los requisitos que plantea muchas veces son los mismos casi, como si tú tuvieras una organización, y entonces eso para una persona o para un grupo de personas que quieren presentar un candidato o una candidata a una posición, digamos, un regidor, un alcalde, un diputado, un senador, para no decir un presidente, se le dificulta muchísimo. Yo creo que, claro, en la medida en lo que la ley nos lo permite y la Constitución nos guía, ¿verdad? Como ese marco de todo lo que hacemos, de nuestra convivencia social y política, yo creo que hay que reforzarlo y creo que hay que permitirlo, porque los problemas de la democracia, que son los problemas de la participación de la gente, siempre se tienen que resolver con más democracia. Y si la gente quiere participar, lo que hay que hacer es que la gente participe, porque si algo, eso que tú decías, esos, digamos, malos políticos o políticos en minúscula, para mí, si algo le conviene a los políticos en minúscula es que la gente se aleje de la política. Sí. Los primeros que ayudan y difunden que la política es mala, que pertenecer a un partido político es para gente mezquina, que siempre hay triquiñuela, son esos políticos en minúscula que no quieren que la gente participe. Porque entre menos gente participe en los espacios políticos, más fácil es para ellos tomar las decisiones. Porque eso es lo que quieren. Seguir tomando las decisiones en solitario. Entonces ahí nosotros lo que tenemos que hacer es sumar gente y motivar con ilusión, con esperanza y sobre todo con propuestas y con ejemplos concretos como ese que te decía de la transparencia, hacer que la gente se vuelva a enamorar de la política. Hay que enamorar a la gente de la política, es cierto, pero la gente ha perdido la confianza en los políticos. ¿Por qué? Vamos situando el ejemplo de reciente que tuvimos o que tenemos en Luis Abinader. Luis Abinader ofreció un gobierno de cambio. Luis Abinader presenta
una campaña ofreciéndole el cambio al pueblo dominicano. Pero ¿qué pasa? Estamos viendo un poco más de lo mismo del gobierno anterior. Una fracción más, en donde se improvisa mucho. Esta mañana el Piro de Somos Pueblo decía en un programa de radio, esto no es radio, decía en la mañana en una entrevista, que la diferencia entre este gobierno y el gobierno anterior es que este gobierno coge presión y el anterior no. Pero yo entiendo que no debería ser así. Entiendo que un gobierno, un partido, debe ofrecerle una opción a la ciudadanía, una opción de mejoras, y más cuando esté en el poder, una opción realmente del cambio, pero no de cambio de funcionarios, sino del cambio de vida. Tenemos más cara a la canasta familiar que en el gobierno pasado. Pero en el gobierno pasado se robaron medio país. En este todavía no se sabe por dónde va el robímetro del Estado, no sabemos por dónde va. Y lamentablemente las cosas no se sienten como deberían, o sea, no se siente un cambio. Se siente un cambio, yo creo que se siente, pero se siente hacia los lugares tal vez no mejores. O sea, el cambio se siente arriba, no abajo. No, mira, yo creo que si este gobierno tiene algunas características, para mí una de esas es la que ya tú mencionaste. O sea, este gobierno, yo no me atrevería a decir que es un gobierno de la improvisación, pero hay la percepción o transmite que eso pareciera que es un gobierno que reacciona demasiado a lo que es popular o no es popular. Yo creo que entonces eso se percibe como un poco eso, que es un gobierno que está improvisando en el camino. Y yo creo que, pero sobre todo, para mí, la característica que debería llamarnos a mayor preocupación a la gente común, ¿verdad?, de esta media isla que tenemos es la vocación que ha demostrado hasta ahora este gobierno de afianzar muchísimo más los intereses del sector privado en la República Dominicana. Este gobierno se percibe como un gobierno demasiado cercano a los empresarios. Gobierno Popi. Y eso, que no está mal en el sentido de que un gobierno y sobre todo un gobierno en esta sociedad en la cual el Estado tiene un peso en la economía enorme, tiene que impulsar la economía, tiene que promover el desarrollo del país. Ahora, ese desarrollo no puede ir a costa de las políticas públicas. Ese desarrollo no puede ir a costa de la privatización de los servicios. O sea, este gobierno dio un mal mensaje a los dominicanos y dominicanas cuando hace unos meses anunció que iba a promover una inversión cuantiosa en clínicas privadas cuando vamos a los hospitales y hay una carencia enorme, cuando hay un déficit en la República Dominicana de atención primaria enorme. Y entonces el mensaje que le da el gobierno como regulador y promotor y ejecutor de las políticas públicas, en este caso del acceso al derecho a la salud que tienen todos los dominicanos y dominicanas, le manda un mal mensaje a la sociedad. Entonces yo creo que esa es tal vez la característica más importante que deberíamos resaltar sobre este gobierno, que es el tema de su demasiada cercanía con los sectores empresariales, que no está mal, lo digo, para que no me acusen después de comunista y de querer destruir la economía, pero está bien que no está mal, pero estamos claros. Pero hay que promover el libre mercado, hay que promover hay que promover la libre empresa y hay que promover que nuestra economía sea una economía productiva. Ahora, lo económico
lo económico, no puede ser no puede ser el espacio que regule o bajo el cual los derechos, por ejemplo, el derecho a la salud, el derecho a la educación que tienen los dominicanos y las dominicanas, estén por debajo de la ganancia o el lucro. Porque si no, no nos vamos a convertir en una sociedad que garantice derechos, sino que nos convertiremos o profundizaremos el modelo social en el que tenemos, que es un modelo económico y social que promueve la desigualdad. O sea, yo siempre pienso, un amigo que usó una palabra una vez que a mí nunca se me ha olvidado, que él decía que la sociedad dominicana es una sociedad que está rota en cierta medida, pero que tritura sueños. Que tritura sueños. O sea, cuando uno se pone a imaginar en los barrios, por ejemplo, tú vas a un barrio de la República Dominicana, ¿cuánto premio Nobel no hay en los barrios dominicanos? Premio Nobel de literatura. ¿Cuántos deportistas de alto cilindraje hay en los barrios dominicanos? De alto rendimiento. De alto rendimiento. ¿Cuántos músicos no hay en los barrios dominicanos? Pero que no pueden, por la falta de una cancha, por la falta de un centro cultural, por la falta de una biblioteca pública, no pueden darse cuenta del talento que tienen. Y si lo tienen y a veces se dan cuenta, no tienen el acceso o esas condiciones para poder desarrollar ese talento. Entonces, esa trituradora de sueños en la que se ha convertido nuestra sociedad, si los políticos tenemos una responsabilidad, es cambiar esa realidad. Yo creo mucho en eso, en que ahí es que nosotros deberíamos, en eso es que nosotros deberíamos estar pensando a la hora de pensar en el poder y para qué queremos el poder. Estamos viendo actualmente que ya la campaña empezó. Digo que la campaña empezó porque vemos cómo ya se enfiló en las líneas del PRE, en el PRM, el productor Roberto Ángel se enfiló con sus intenciones políticas. Pero también todavía no definido a qué partido se va a inclinar, se postula desde ya o presenta su intención de ser candidato a Santiago Matías Alofoque. Jóvenes que no sé si Santiago fue motivado por el orgullo de que el otro se subió también en la ola, no sé, no estoy en su cabeza, pero son jóvenes que aparentemente quieren llegar y alcanzar a dirigir el país de una u otra forma. Escuchamos a Santiago Matías hacer unas declaraciones en su programa, en el programa que está en su plataforma, que también es de su propiedad, que es Esto No Es Radio, donde en una entrevista decía, cuando le dijeron, pero ¿por qué tú no te vas como diputado? Porque tú ganas seguro como diputado y te quieres ir a senador. Y le dice, porque un diputado y un limpiabota es lo mismo. Es lo mismo, según él, según su opinión. Mira, yo creo que es una opinión legítima porque es su opinión. O sea, toda opinión... No, él tiene derecho. Tiene derecho a opinar. Yo creo que no es lo mismo. Yo creo que es un calificativo que yo no usaría. No creo que un limpiabotas y un legislador, porque eso es lo que es un diputado. Un diputado es un legislador, que es en cierta similitud lo mismo que sería un senador, a lo cual él dijo que estaría aspirando. Mira. Y yo hago la pregunta, ¿tú sabes por qué? Porque tenemos a José Horacio. Es senador. No, diputado. Diputado. Es diputado. Diputado de nuestro partido. De Opción Democrática. Entró fue por Alianza País, pero las cosas han girado. Entró en el marco de un acuerdo. De un proceso de fusión entre Opción Democrática y Alianza País. José Horacio fue
hasta el proceso de fusión, el secretario general de Opción Democrática. Bien. Luego, ahora estamos en un proceso de separación de eso de la fusión, entonces volvemos a la posición anterior y José Horacio es diputado de Opción Democrática. Ok. Es diputado de Opción Democrática. Pero hasta cierto punto, yo creo que por el sentido en que lo dijo Santiago Matías, es porque José Horacio está solo y no puede hacer nada solo. Por eso tenemos que trabajar para que hayan más José Pero Horacio. está ahí arriba. Mira, Y pero así hay unos cuantos que están casi en la misma posición de José Horacio, pero no han podido lograr nada. bueno, no creo que yo no fuera tan fatalista, porque sí se han logrado cosas. Por ejemplo, y que fue bueno de la autoría de nuestro compañero José Horacio, el proyecto de ley que prohíbe el matrimonio infantil en la República Dominicana, que supone un paso de avance para poder ir, digamos, superando el tema de las uniones tempranas en la República Dominicana, que un poquito reducen la posibilidad de desarrollo a las niñas y adolescentes en la República Dominicana. Que niñas y adolescentes que deberían estar o estudiando o jugando, terminan embarazadas. Por ejemplo, el caso que vimos en el día de hoy en los medios de un abuelo que violó y embarazó a una niña de 11 años. Entonces, eso es un poquito parte de esa cultura que tenemos que romper y que ayuda un poquito este tipo de proyectos. Mira, yo creo mucho en la democracia. Decía hace un rato que si una cosa le falta a la política, al sistema de partidos en la República Dominicana, es que más gente se involucre en la política. Si la política es lo que es hoy, es porque se ha vaciado de participación. O sea, el escenario se lo hemos dejado a unos cuantos en los cuales hemos delegado la representación política y han terminado tomando decisiones que afectan a todos y a todas. Entonces, creyendo eso, que la política es un espacio que hoy está vacío y que necesita que los hombres y mujeres dominicanas nos sumemos al espacio político, yo creo que toda persona que quiera sumarse a la política con una agenda clara y con una agenda que suponga hacer avanzar a nuestro país en cualquiera de los ámbitos en los cuales tenemos, digamos, mucho retraso, eso es positivo. Eso es positivo. Ahora, si uno va con una agenda personal de intereses particulares o pecuniarios, de reducir derechos, por ejemplo, o de velar por intereses que no son los intereses colectivos, yo creo que a eso no se va la política. No. Yo creo que a eso no se va la política. Pero hay que saludar y hay que ver como positivo que la gente se quiere involucrar en la política. Yo creo que, y lo reitero, la política, el escenario político en la República Dominicana es lo que es hoy porque la gente ha dejado el espacio y porque unos cuantos han terminado decidiendo por todos. Entonces, en la medida en que nos sumemos y que estemos y participemos, eso siempre va a ser positivo. Ahora lo que hay que ver es la agenda que cada quien va a defender. Y entonces a partir de esa agenda yo creo que hay que hacer las categorías y los calificativos porque yo creo que es muy fácil a veces y pasa mucho en el escenario político que desde cierto pedestal calificamos a otras personas y decimos que fulano o mengano no tiene las cualidades o las características o la formación para estar en un puesto determinado. Y a mí eso me parece muy incorrecto, porque la política es un ejercicio de representación. Y toda persona que haga ese ejercicio, que sume, que gane, yo creo que merece y tiene el derecho, además está consagrado en la Constitución. O sea, la Constitución de la República Dominicana establece que uno de los derechos que tiene todo dominicana y dominicana luego de cumplir los 18 años de edad es postularse y ser elegido para un cargo de elección popular. Pero hay un dato. ¿Cuánto se necesita para postularte a una posición elegible en nuestro país?
Económicamente. Bueno, económicamente, eso no está en la Constitución. No, pero se necesita un aval Bueno, económico fuerte. si tú vas a hacer política clientelar, sí. Yo creo que si lo que tú vas a hacer es política clientelar, tú necesitas muchos recursos. No, porque Y yo creo también que eso, hay una si, logística. si a eso que tú vas a la política es mejor que tú no llegues. Eh, y sí, mira, la política tiene un costo. Porque, por ejemplo, nosotros estamos aquí en este estudio hablando y este estudio tiene un costo. Ujú. Para que este video salga, para que la gente lo escuche. Es más, para que la gente lo vea, tiene que tener un celular. Y en ese celular o tiene que tener un plan de datos o tiene que pagar un paquetico. Y eso es recurso, ¿verdad? O robarse el wifi del vecino. O tomar prestado El wifi del el vecino. wifi del Pásame vecino. la clave. No la cambie, que voy a ver lo que se dice. Pero yo creo que los grandes costos de la política, que los hay, están vinculados al ejercicio clientelar al que están acostumbrados esos políticos en minúsculas. Y entonces, si tú estás acostumbrado a comprar el voto, te va a salir muy caro. Y yo creo que esa es una cultura que hay que romper. Y en la medida que nosotros podamos romper esa cultura, tú verás que cuando nosotros tengamos candidatos que vayan a poner en juego sus propuestas, sus ideas, tú vas a ver cómo se va a reducir el costo de la política. Pero que no puede ser eso Una limitante. No, que no puede ser eso un ejercicio individual de cada quien, de que no practicar el clientelismo. Eso tiene que ser que en eso tenemos que reforzar las leyes electorales, la ley de partidos y la ley de régimen electoral, para que aquí se deje que ese clientelismo Se elimine. se elimine. O sea, en otros países está prohibido eso que un político en campaña vaya y llegue con una funda de comida o esté comprando una receta. Porque ¿en qué nos convertimos? Por ejemplo, ¿qué pasa con los legisladores? Y tal vez ahí yo le doy la razón a Santiago Matías. Un legislador de, por ejemplo, Peravia, en vez de estar comprando recetas a las personas que se acercan a él para comprar recetas, lo que debe hacer es pelear en la discusión del presupuesto nacional para mejorar el acceso a salud en su provincia. Y que si en Peravia hay 50,000 habitantes, la cantidad de hospitales, de centros de atención primaria, de farmacias del pueblo sean las suficientes para que cada una de esas personas puedan acceder a esos medicamentos a bajo costo y a la atención en salud cuando la necesiten. Pero no tener un cofrecito de 100,000 pesos para estar resolviendo recetas, que lo único que hace es que fortalecen el clientelismo, rompen la autoestima social, que es muy precaria en la República Dominicana, y no terminan fortaleciendo las políticas públicas y la institucionalidad que nosotros necesitamos para poder avanzar. Que otros países lo han hecho y no es tan difícil. Estamos claros en esa parte, pero todavía en nuestro país, yo no estoy a favor del clientelismo, pero en nuestro país, si no se trabaja la logística durante la campaña o después, o no para la campaña, sino durante las elecciones, el momento de las elecciones, si no hay una logística, no hay forma. Demostrado incluso, lo explicó este muchacho, Bolívar Valera, cuando estuvo hablando acerca del clientelismo, o sea, de ese tema, de que creo que fue en la primera vuelta, en la primaria, cuando él ganó, él no manejó la logística. Que la logística es buscar un vehículo, pagarle el desayuno a los muchachos, que ellos vayan y voten. Pero aún así ganó, pero se vio forzado. Y luego, cuando llega para las elecciones finales, entonces asume lo que es la logística, porque así que se le quiere llamar al clientelismo. Entonces, ahí en donde se ve el dinero. ¿Qué tan difícil es para un pueblo como la República Dominicana, desde Opción Democrática, sacarle de la cabeza el clientelismo para poder ganar unas elecciones sin clientelismo? Eso es casi imposible. Bueno, mire, yo no sé si es imposible, pero yo creo que lo hemos logrado.
porque el compañero José Horacio Rodríguez, por ejemplo, cuando presentó su propuesta de ser candidato a diputado, la mayoría de la gente lo que le planteó era que si él estaba loco o si él tenía guardado más de 20 millones de pesos para poder hacer la campaña. Que es el promedio para una campaña política. Ahora, no presidencial. Claro. Un año después, José Horacio no solo ganó sin gastar 20 millones de pesos, sino que fue el candidato más votado de su circunscripción por encima del hijo de un presidente y por encima del hijo de un nieto de un presidente y por encima de otros candidatos y candidatas que sí tenían todo el apoyo de estructuras y de esa logística que tú mencionas, y ganó. Yo creo que hay todo un espacio. No hubo logística. José Horacio no usó la logística. No hubo logística. Y cualquier persona puede ver, porque mes por mes José Horacio publicó los ingresos y gastos de su campaña en sus redes sociales. Y están ahí de lo que se gastó. La campaña de José Horacio solo llegó a un gasto de 5 millones de pesos que se gastaron en cosas operativas. Porque sí, las campañas cuestan. O sea, tú tienes que hacer una inversión en comunicación, una inversión en equipos, que sí tiene un costo. Ahora, cuando tú le quitas el factor clientelar, se reduce muchísimo. Y yo creo... Sí, porque los 500 pesos del picapollo, que es la logística de la que tanto se refiere. Eso no hubo. Ahí es que se van los cuartos. Eso no hubo. No, y en la compra de votos. Pero no solo en la compra de votos, porque la gente a veces se le llega la imagen a la cabeza y yo no quiero contribuir a esa imagen de que es que la gente se pone en una esquinita y empieza a comprar los votos de la gente, sino de diversas maneras y estrategias que buscan los políticos tradicionales. Pero mira, yo creo que en la República Dominicana hay una masa crítica de hombres y mujeres que sí, desde temprano, los candidatos y candidatas, y eso es lo que va a hacer Opción Democrática, van con propuestas y con ideas, la gente va a responder de manera positiva. Van a hablar de las cosas que van a hacer y de las cosas que se comprometen a defender. Yo creo que aquí eso hace falta, políticos que defiendan ideas, y en Opción Democrática nosotros estamos en disposición de eso, de asumir el escenario político, tirarnos al terreno, a defender las ideas en las que creemos. Y yo creo que eso es lo que la gente quiere. La gente quiere políticos y políticas, ¿verdad? En plural, porque eso es lo que se necesita, que eso es otra cosa que necesitamos mucho, más mujeres en política. Eso es lo que la gente quiere, políticos y políticas que defiendan ideas. Y hace falta. Yo quiero que para finalizar, tú nos presentes la opción ahí a esa cámara, la opción de Opción Democrática para el pueblo. Esa gente que nos está viendo necesita saber por qué Opción Democrática es la opción, es realmente el proyecto político por el que hay que confiar. Bueno, mira, lo primero es decirle a la gente que estamos como mucha gente sabrá, Opción Democrática estaba en un proceso de fusión con Alianza País, que el pasado 26 de mayo solicitamos a la Junta Central Electoral la nulidad de ese pacto de fusión, porque en términos prácticos materiales no se pudo concretizar. Entonces estamos a la espera primero de que la Junta Central Electoral emita una resolución respecto a la nulidad de este pacto de fusión, para volver a ser partidos que somos partidos amigos, pero partidos distintos, porque tenemos visiones diferentes de cómo organizar y hacer la política en lo cotidiano. Ahora, ¿qué le ofrece Opción Democrática al pueblo dominicano? Opción Democrática le ofrece al pueblo dominicano un partido que piensa en ideas, un partido que va a defender un modelo económico diferente, pero un modelo que piense en la producción, que piense en el desarrollo, que piense en generar riqueza, pero que también piense con mucho énfasis en combatir la desigualdad, que es fundamental para poder construir el bienestar que necesitamos todas y todos. Un partido que tiene como centro los derechos humanos, un partido que va a luchar y va a practicar
la paridad, que es tiempo de que más mujeres estén en política. Y no solo en política, sino que estén digamos, en los primeros lugares en todos los espacios de decisión. Y eso es lo que Opción Democrática quiere y va a promover, que hayan más mujeres en los espacios de decisión. Desde Opción Democrática nosotros vamos a luchar por una mejor justicia. Nosotros creemos que la medida en que podemos superar la cultura de impunidad en la República Dominicana es la medida en que hay una justicia mejor. Y también desde Opción Democrática nosotros tenemos un compromiso profundo con la transparencia. Para la República Dominicana es poco común, digamos, que los partidos políticos hablen, pareciera como que todo lo hacen en las tinieblas. Al oscuro. Al oscuro. Desde Opción Democrática nosotros creemos que la transparencia tiene que acompañar todo acto de un partido político y de sus dirigentes. Y por eso nosotros publicamos todos los meses en nuestras cuentas los ingresos y gastos en los que incurrimos. Pero también nosotros creemos en la transparencia, no solo en términos financieros, nosotros creemos en la transparencia de las decisiones, de cómo actuamos, que es transversal a todo el ejercicio. Pareciera una cosa simple, pero en los Estados Unidos, por ejemplo, que es un país que utilizamos mucho como modelo, ¿verdad? Los funcionarios públicos, desde el presidente hasta un diputado, que allá le dicen representante de la Cámara, o un senador, o otros funcionarios de menor categoría, tienen que publicar su agenda de lo que hacen cada día. Pero no publicarla como un registro. Como pantalla. Como pantalla para promoverse, no, sino que con cada persona que se reúnen en su calidad de funcionario público, cada reunión, cada actividad tiene que estar en un registro que cualquier ciudadano lo puede consultar. Y ahí el ciudadano sabe con quién se reúne ese funcionario, ¿Y a qué intereses representa y para qué toma decisiones. Que eso hace falta en la República Dominicana. Bueno, Franiel, muchísimas gracias. Con nosotros, Franiel Henao, dirigente de Opción Democrática. Y de verdad, un placer conversar contigo, incluso conocer un poco de lo que es Opción Democrática y cuáles son sus ideales. A ustedes y espero que Virginia esté muy bien y de cuando vuelva encontrarme con ella. Ya Virginia la semana que viene va a estar con nosotros, es muy probable que sí, pero gracias a ti por sacar el tiempo y estar con nosotros. A ustedes. Esta es tu casa, aquí tú cabes, aquí no hay problema. Señores, vendré más a menudo. Señores, de verdad, dándole las gracias a todos ustedes por estar ahí. Doña Virginia, que está a través de su hogar disfrutando este programa, este espacio en el día de hoy. Hoy sin la Dama de Hierro, sin Virginia Segura. Esto es Lo que se dice. Este espacio llega hasta ustedes gracias a Fizz Design, creatividad y personalización, bordado, serigrafía, artículos personalizados, diseño gráfico. Síguenos en nuestras redes sociales, en Instagram y Facebook, @FizzDesignRD. Contáctanos 809-879-4842. Estamos para servirte. Fizz Design, creatividad y personalización.